Ahora sí. Pues bueno, buenos días a todos. Una vez más en este sábado en la materia de planeación y evaluación de proyectos petroleros. Ya estamos a nada de terminar el tema 1. Es un tema muy rápido, muy efectivo. Como ya les mencioné en la clase pasada, pues ustedes ya tienen como toda esta noción de las definiciones y demás de otras clases. Entonces, pues eso es un ligero repaso. Ahorita vamos a ver prácticamente lo que viene siendo la parte de la PRMS. También un poco ahí les platicaré de cómo se hace el análisis de reservas aquí en México y demás. Para el próximo sábado, de una vez les adelanto, espero que nos pueda acompañar un conocido nuestro que platique de los contratos a futuro de petróleo, ¿no? Que creo que es un tema que mencionamos un poco la clase pasada, pero que es interesante y que realmente no tenemos mucha información y nunca nos platican de todo esto. También por ahí otra sorpresa que les daré al final de la clase. Pues ahora sí. Tal cual. Para resumir toda esta parte del tema 1, lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros recursos para convertir el ser en reserva es hacer una maduración, ¿no? Básicamente lo podemos ver en este pequeño esquema en el cual cuando nuestra etapa es la exploración, nosotros tenemos un recurso prospectivo. Por ahí, José Jonathan, ¿qué es un recurso prospectivo? ¿Recuerdas? Pues como tal es un volumen, pero todavía no tienes certeza de que todavía no tienes un pozo, todavía no hay contacto. Es correcto, tal cual es, pues ahí lo que tenemos ahí abajo conforme a las correlaciones y demás. Muchísimas gracias. Cuando nosotros ya nos encontramos pues en la parte de evaluación de nuestro yacimiento, ahí ya podemos estar hablando de un recurso contingente. Por ahí, Diego Armando, ¿recuerdas que es un recurso contingente? Son las que son potencialmente recuperables, algo así. No sé si te quieres referir más a reservas con esa parte, No, que pero... son acumulaciones conocidas. Ah, ok, perfecto. Y va por ese lado, ¿no? Ya no solamente es a lo que decimos puede estar ahí, ¿no? Ya conocemos un poco más y que sabemos más o menos cómo van los tiros, ¿no? Y cuando nuestro proyecto tal cual ya se encuentra en desarrollo es cuando estamos hablando de reservas, ¿no? Las reservas tenemos diferentes clasificaciones y todo eso, pero podemos definirlas muy puntualmente con una pequeña definición y no sé si Oscar Daniel nos puedes ayudar ahí para ti, ¿qué podrías definir así de rápido? Reservas, ¿qué se refiere? Pues digamos que ya es un volumen establecido, ¿no? Que ya saben la cantidad como tal. Ajá, y bueno, de ahí también tendría que ver todos los factores económicos y de recuperación que podríamos tener, ¿no? En esa parte ya es algo con lo que podemos trabajar o llegar a trabajar. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ahora sí. Este cuadrito tal cual, como lo han visto desde la tarea 1, es el cuadro de cómo clasifica toda esta parte, ¿no? Nosotros no nos metimos a mayor detalle en la información de este cuadro de la clase pasada, pero pues ahora vamos a explicarlo un poco más y ya ustedes también lo verán en la parte de su tarea número 3. Nosotros tenemos aquí dos ejes. Uno es el rango de incertidumbre y otro es el chance de comercialidad. El rango de incertidumbre es qué tanto conocemos, ¿no? De esa parte y de comercialidad, pues qué tan recuperable va a ser realmente a nosotros para poder explotarlo, venderlo y procesarlo y demás. Aquí tal cual, como podemos ver, pues en esta parte está la parte de los recursos prospectivos, ¿no? Que es la parte de petróleo total inicialmente en sitio no descubierto, ¿no? Entonces, aquí tal cual en esta parte pues no nos interesa mucho porque nosotros esto es un número que nada más vemos al principio, pero no es un número con el que podamos trabajar mucho porque al final del día todavía faltan muchos factores en este aspecto para que podamos estarlo determinando. Pero como les decía, aquí pues en esta parte, aquí está haciendo la exploración, ¿no? Entonces, lo interesante aquí
es que nosotros en esta parte siempre vamos a tener una porción de ese volumen que no va a ser recuperable. Hay que estar conscientes de eso. Aquí siempre va a haber un cachito que no vamos a poder recuperar, ¿no? A pesar de lo que intentemos en ese momento. Digo, en algún futuro posiblemente ya se pueda recuperar, pero pues tendremos que avanzar en tecnología, en métodos y demás. Entonces, tal cual, esta pues es la parte más baja, ¿no? Después, pues ya cuando nosotros lo tenemos descubierto realmente, que ya por ahí como comentaban los compañeros, es algo que nosotros ya conocemos, que ya sabemos cómo están las características realmente, qué es lo que está pasando ahí, pues ya está siendo como un recurso contingente, ¿no? Todavía no sabemos qué tanto vamos a poder estar recuperando realmente, pero pues ya lo conocemos mejor. Entonces, aquí en esta sección también es algo importante que vamos a tener una porción no recuperable. Pero, como les decía, este diagrama es muy sencillo porque al final del día aquí es donde tenemos que ir subiendo, ¿no? En la parte de comercialidad. Nosotros nos importa esto, que lleguemos aquí, que lleguemos a esta parte de la producción, ¿no? Entonces, Kevin, no sé si estás alzando la mano o estás ahí, creo que estás alzando la mano. Sí, ¿Qué tal? bueno, es que yo en la primera tarea igual consulté esta parte y vi que había una parte que eran recursos recuperables remanentes, creo, ¿Mm? y hacía referencia a la suma de las reservas, recursos contingentes y recursos prospectivos. En este cuadro vimos que había una parte que creo no se puede sacar. Entonces, la suma de estas tres o los recursos recuperables remanentes sería todo el 100% de todo lo que tenemos. No, no, no. Ahí, algo muy importante, la palabra remanente. Nosotros en ese remanente vamos a estar trabajando con esta parte ya de la parte de reservas, ¿no? Y un poco también podría entrar los recursos contingentes siempre y cuando tengamos la posibilidad de tecnología y capital y demás para poder accesar a esta parte, ¿no? Porque puede que en esta parte de no recuperable nosotros tengamos alguna sección donde no podamos accesar, donde no esté conectada con el yacimiento principal, que la porosidad no sea favorable y demás. Entonces, pues eso en este momento no está de forma, no está de forma recuperable, ¿no? Pero al final del día, el remanente va a ser cuando alguna vez, implementando nueva tecnología, adaptándonos a los tiempos, podamos recuperar esa parte. Entonces ahí no lo podemos determinar tal cual como la suma de algo de aquí. Es pues lo que va quedando, tal cual. Gracias. Sí. Pero bueno, entonces pues ahora aquí ya estos ya tenemos hasta cierto punto más chance, ¿no? De recuperarlo y ahora sí ya entramos a la parte comercial, que es la parte de las reservas. Entonces aquí lo que ya habíamos mencionado, la parte de probadas, probables y posibles, ¿no? Que al final del día las 1P solo se refiere a las probadas, que tal cual esto es lo que decimos sí o sí voy a recuperarlo, ¿no? Porque tengo la tecnología, tengo las formas, tengo el capital, y ya sé que ahí está y ya sé cómo sacarlo, ¿no? En pues nosotros tenemos prácticamente un 90% de probabilidad, que es lo que viene siendo esta línea, para recuperar el volumen de aquí. Después ya están las 2P, que las 2P, recordemos que es la suma de probadas y probables. Aquí tenemos un 50% de probabilidad de recuperarlo, porque en esta parte, esta sección que está aquí, es en la cual nosotros podemos decir como, pues mira, puede que desarrollando un poco más, puede que metiendo tecnología y todo eso, puede que ya conforme vaya envejeciendo el pozo, los cambios de presión y todo eso, nos den acceso a esa parte, puede, ¿no? Y al final del día, pues están las posibles y ya la suma de esas tres vienen siendo las reservas 3P. Entonces, a partir de aquí, pues nosotros es lo que nos interesa más, ¿no? Entonces, como resumen, podemos decirlo tal cual, de que el volumen original pues va a cambiar a reserva con todo este proceso, ¿no? Con toda esta visualización que nosotros estamos teniendo, con todos los análisis petrofísicos, con toda la parte del desarrollo que queramos hacer, del tipo de yacimiento y todo eso.
va a ir evolucionando hasta convertirse en reserva. Entonces, pues al final del día, esa reserva después se convierte en producción y como ya habíamos mencionado en la clase pasada, puede que el volumen que estábamos previendo aquí se vea reducido por las características de nuestro fluido y demás. Entonces, tal cual. En esta parte de comercialidad, lo que mencionaba ahí la duda Hugo, los que estaban al principio, pues esta viene siendo la clasificación y por incertidumbre es como viene viendo la categoría. Ahí lo van a ver un poco más en su tarea. Pero bueno, entonces tenemos dos conceptos muy, muy definidos, ¿no? Comercialidad e incertidumbre. Tal cual. La comercialidad, ¿de qué va a depender? Pues va a depender realmente de que nuestro plan de desarrollo sea factible, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que tener la evidencia de una madurez técnica para poder explotar dichas reservas. En esta parte, pues nosotros tenemos que decir, es que sí tengo la forma de perforar los pozos a esta profundidad, tengo la tecnología, tengo la forma de estar sacando el hidrocarburo con diferentes herramientas si es necesario, pero yo los tengo y lo tengo planeado y ahí está. Ahí está en mi papel realmente cómo tengo que explotar esas reservas para poder recuperarlas en su mayoría. Y aparte de ahí, pues también nosotros vemos lo técnico, como les mencionaba la clase pasada, pero lo más importante también viene siendo considerar las otras secciones que están involucradas en esta industria petrolera, ¿no? Nosotros tenemos que ver que exista un capital disponible, porque al final del día muchas veces un proyecto puede decir, mira, si le meto así la tecnología de punta y demás y todo eso, lo recupero. Pero puede que en el momento la empresa no tenga la suficiencia económica para costear toda esa parte. Entonces quería como, uy, no, mira, tú me estás pidiendo un equipo que vale 100 pesos, pero pues yo solamente tengo presupuesto para darte uno de 30 pesos. Al final del día, pues vas a tener que adaptar tu proyecto también ahí para poder aprovechar los recursos de la empresa, ¿no? Entonces, también el plazo razonable, ahí es algo muy importante, porque al final del día, si nosotros decimos, mira, yo te voy a recuperar las reservas en un año, no depende tanto de eso, ¿no? Sabemos que depende de todos los factores que ya hemos mencionado, entonces también habrá que hacer los planes de desarrollo en un tiempo considerable, ¿no? Ahí tomando en cuenta todas las curvas de depreciación, toda esa de declinación, perdón, y todo eso, cómo va a reaccionar el pozo, el yacimiento a lo que nosotros le intentemos meter y a lo que intentemos hacer. Entonces, pues como sabemos muchas veces el ejemplo clásico, ¿no? Si tú decides abrir la llave al pozo, tal cual como dicen comúnmente, abre la llave, lo que puede pasar es que la presión ya no te dé después para poder recuperar todo lo que va a quedar ahí, ¿no? Todo el remanente. Entonces, pues ahí la producción que estás esperando de las reservas puede verse disminuida porque simplemente dijiste, pues dale, ¿no? Vamos a hacerlo rápido. Pero entonces, no considerar todo eso pues puede afectar a la recuperación de las reservas, ¿no? Y al final del día esas reservas pueden ir cambiando, disminuyendo. Entonces ahí pues uno se está poniendo el pie, ¿no? Entonces también vamos a tener que estar considerando nuestro plan de desarrollo y la comerciabilidad del mercado disponible. Lo que comentábamos también un poco la clase pasada, ¿qué tanto puedo estar vendiendo? ¿Realmente tengo que estar produciendo tanto? ¿Tengo que estar sacando tanto para que nosotros podamos estar vendiéndolo? ¿Realmente hay a quien venderlo? Pues no sabemos, ¿no? Entonces ahí también habrá que ver qué tanto los planes se modifican por el entorno económico del mundo, tal cual. Y también en esta parte de los medios disponibles, pues toda la parte de infraestructura que ya lleva la industria como tal, ¿no? Los oleoductos, toda la parte de transporte y todo eso, si nosotros tenemos la infraestructura para poder desarrollarlo como queremos o si tenemos que crear la infraestructura y todo eso, entonces tenemos que estar considerando toda esa parte, ¿no? Y pues en todo el entorno también habrá que estar viendo la parte política y la parte social, ¿no? Que también hay lo que decíamos un poco, las legislaciones y todo eso,
es lo que determina mucho cómo podemos considerar a nuestros yacimientos, ¿no? Si le decimos, pues mira, tengo mis reservas ahí de shale gas, shale oil y las voy a poder explotar y por eso las asumo y todo esto, pues puede que no, ¿no? Porque en el país en que te estés desarrollando esté prohibido, ¿no? El fracking, que es el método ahorita más efectivo para la explotación de ese tipo de hidrocarburos, de ese tipo de yacimientos. Entonces no podrías decir como, pues dale, vamos a sumarlos a las reservas, porque a las reservas 1P, porque al final del día, pues no es algo que puedas sumar, porque no es algo que vas a estar recuperando en este momento. Y la parte de incertidumbre, que también pues la incertidumbre, nosotros trabajamos con algo que no vemos. Bueno, los petroleros trabajan con algo que no ven, tal cual, ¿no? Ellos pueden estar haciendo estudios y demás y todo eso, las ciencias de la Tierra sí son, ¿no? En su mayoría. Pero tú nunca vas a estar viendo así, tal cual, frente a ti un yacimiento. Entonces, nosotros solamente trabajamos con simulaciones y con imaginaciones de qué hay abajo. No sabemos a ciencia cierta qué hay abajo, ¿no? Entonces, la única forma de conocer, de terminar de conocer el yacimiento es hasta que estamos en la parte del abandono. Y ahí todavía no es seguro realmente que lo conozcamos al 100%, porque como la tecnología cambia, como ya lo he mencionado en repetidas ocasiones, ese yacimiento que dijimos, que se dijo en algún punto, es que ya no me da, o sea, yo ya no puedo explotarlo porque ya no me sale rentable. Puede que en unos 15 años se desarrolle una tecnología que pueda ir a extraer lo remanente de ese yacimiento a un costo válido para el mercado y decir, pues mira, todavía lleve un buen, pero no podíamos sacarlo. Vamos a trabajarlo ahora que tenemos la tecnología, ¿no? Entonces, ahí también va a ir cambiando. Y la parte de la incertidumbre específicamente, pues nosotros tenemos mucha incertidumbre en la parte técnica, ¿no? En muchísimas cosas de aspectos técnicos tenemos incertidumbre. No sé, por ahí, Ángel Cruz, ¿dónde tú has escuchado esta parte de incertidumbre en la parte técnica? Bueno, pues yo lo he escuchado pues en bueno, en el interior de las reservas, que son 1P, 2P y 3P, que, bueno, en la 1P tenemos una incertidumbre del 10%, en la 2P tenemos una incertidumbre del 50% y en la 3P tenemos una incertidumbre del 90%. Muy bien, pero antes de especificarnos en reservas, eh, ¿en qué tipo de estudios o qué cosas, más allá de las reservas, técnicamente hablando en la industria petrolera, has escuchado ese concepto de incertidumbre? ¿O a qué crees que se quiera referir? También a los mercados, o sea que No, pero en el también existen, técnico, quédate en el lado sí, técnico. O sea, ok, ¿realmente ok. todos tus estudios petrofísicos son 100% ciertos? Pues hasta cierto punto no, pero pues es lo que actualmente se tiene para evaluar la formación. Es correcto, ¿no? Ahí en esa parte, nosotros, muchas gracias, Ángel. En esa parte de esos estudios, pues sabemos Claro. que hay factores que los afectan, ¿no? Hay cosas que el humano puede hacer mal y pues ahí va a haber una incertidumbre, ¿no? De que los datos sean 100% ciertos. Nosotros no podemos decir nunca que ese tipo de datos, ni siquiera que la simulación va a ser 100% efectiva por lo mismo, ¿no? De que trabajamos con cosas que no podemos estar tocando en este momento, ¿no? Es cosa que yo digo que más o menos así es. Claramente los avances tecnológicos, los avances en conocimiento han reducido esa incertidumbre, entonces pues ahora sí es más preciso hoy por hoy hacer una simulación de un yacimiento que haberlo hecho en los 80s, ¿no? En los 80s, en los 70s, donde no se contaba con tanta tecnología. Y esa es la incertidumbre a la que nos estamos enfrentando día a día nosotros en la parte petrolera, porque pues el ingeniero petrolero generalmente se dedica a la parte técnica, entonces tiene que estar validando y reducir esa incertidumbre en toda esa parte técnica. Pero al final del día, también un poco como lo que decía Ángela ahí, la incertidumbre en los aspectos económicos y demás. Ana, por ahí haces la mano. Sí, por ejemplo, si tenemos un pozo explorador
¿no? Pero podríamos no tener el pozo delimitador. Entonces ahí hay una incertidumbre hasta dónde llega nuestro yacimiento. O nada más encontramos un intervalo y resulta que tal vez existan más intervalos, pero todavía no se tienen todos los registros. Es correcto. O puede resultar un yacimiento muy complicado, como el caso de Chicontepec, que ha resultado muy, muy complicado, tan complicado que en cuestión de reservas se analizó diferente Chicontepec, porque estaban pidiendo unas pruebas de producción para comprobar todas las reservas. Entonces, pues ya depende también de un contexto muy específico, ¿no? Sí, claro. En esa parte, o sea, de los pozos que mencionas, pues también nosotros damos por entendido la continuidad. Si aquí y acá nos demuestra que hay, y a la misma profundidad de eso decimos, pues mira, podría ser todo esto, ¿no? Pero al final del día eso no quiere decir que va a ser una continuidad. En esa parte, pues también muy, muy buen ejemplo, Ana, muchas gracias. Y también, o sea, fuera de esa parte técnica, lo que les comento, ¿no? De la parte económica, regulatoria, social y político. Ya esa incertidumbre va más allá de algo que nosotros podamos controlar en un papel, que podamos controlar con alguna calculadora y demás, pero es algo que nos tenemos que enfrentar. Al final del día, ahí vamos a estar peleando con eso siempre. Entonces, pues no sé, por ahí, Leonardo, de estos aspectos que no son técnicos, como que, ¿qué incertidumbre tú crees que nos puede afectar mucho a la industria petrolera? Como por ejemplo hablando de lo del rango de incertidumbre, Sí, pues afecta mucho porque en realidad no nos dan la seguridad de lo que estamos haciendo. Nos va a traer pues las, ¿cómo decirlo? Mm, Traer pero, todos los beneficios que podría brindar. pero No tenemos sí, sí, es correcto, Leonardo, pero tú que digas un ejemplo de alguna cuestión económica, alguna cuestión social que tú hayas observado, que algo que te haya dado una noticia que hayas leído, que digas, esto era una parte de la incertidumbre del panorama tal que afecta a nuestra industria. mm, tal vez, por ejemplo, al explotar un campo, que no se tenga bien la certeza de que tiene alguna presencia de algún, ya sea de contenido de agua o de contenido de gas, y que Pero se haya espérame, pensado, espérame, fuera de lo técnico, fuera de lo técnico. mm, Podría pues ser bueno, en el aspecto económico, no sé, el precio del barril de petróleo, ¿no? Es correcto. Muchas gracias, José Antonio. Ahí, ya te dieron un ejemplo, Leo. ok, Por ese lado, por ese lado. ok, perfecto. Igual la parte social y política, ¿no? Como dice ahí. Es correcto. ¿Algún ejemplo que creas ahí, Kevin, conveniente de mencionar? Por ejemplo, en los aspectos sociales, cuando se va a perforar, que no tenga, o que tengas el permiso, pero tal vez haya alguna comunidad o alguien que no te deje trabajar. Es correcto. Yo considero que un aspecto político puede ser la subida a la presidencia de Joe Biden. Por ejemplo, Trump era todo a favor del fracking. Entonces, todo el mundo hizo una gran inversión en esa área, porque todo el mundo pensaba que iba a ganar. Pero cuando subió Joe Biden, la situación cambió. Entonces, eso afectó al mercado. Él no apoya tanto las energías fósiles. Entonces, eso debilitó el mercado y la industria un poco. Sí, claro. Gran ejemplo, Fernando, también, Kevin, ahí, o gran ejemplo, vamos uno por uno. Muchas veces en los pozos de tierra pasa eso, ¿no? Pues es que yo sí tengo mi permiso estatal para venir aquí a perforar, pero pues, si la comunidad no te deja pasar o si la comunidad de repente va y te detiene ahí las obras y todo eso, pues es algo que ya no controlas tanto, ¿no? Y esa parte política es un gran ejemplo que dice Fernando. Joe Biden tiene una agenda energética muy diferente a la que manejaba Trump. Entonces, tal cual, ellos están, ahí va a ser muy interesante cómo manejen esa parte los demás países, la OPEP, todo eso.
por ahí en el chat decían una pandemia. En efecto, la pandemia detuvo muchas operaciones, ¿no? Y limitó muchísimas operaciones. Entonces, toda esa parte son aspectos que pues no podemos estar controlando nosotros con un cálculo, como les decía, pero que al final del día son cosas a las que nos tenemos que adaptar. También en la parte regulatoria, pues específicamente algún cambio de legislación, algo así, que digan, pues ya no se puede hacer esto. Ahora, ¿no? Si yo lo venía haciendo y de ahí dependía todo eso, pero como que ahora ya no lo puedo hacer, pues ya valió, ¿no? O que ahora sí lo puedes hacer. Pues mira, ahí podemos aumentar, ¿no? Digamos, si en México se aprobara el fracking, podrían aumentar la producción y podrían aumentar las reservas. Entonces, pues ahora un poco, ¿por qué es importante la estimación de reservas, ¿no? A nivel general. Las reservas son bienes de las compañías petroleras. Al final del día nosotros sabemos que somos una industria que se maneja por el dinero, ¿no? Aquí lo que nos importa, y no solo nosotros, ¿no? La mayoría de las industrias en general, lo que importa es, vamos a ganar dinero. ¿Y cómo puedo ganar dinero? Si yo tengo algún bien que pueda llegar a explotar. Entonces, entre más reservas tenga una empresa de los campos que maneja, pues va a decir, pues mira, yo tengo más de dónde desarrollar, más de dónde explotar, y pueda traer una mejor inversión, ¿no? Entonces, va a ser muy diferente que una empresa. Vamos a hacer una comparación tonta, ¿no? Jaguar, que esté manejando 2 campos y tenga, no sé, 10 millones de barriles, 10 millones, sí, vamos a poner 10 millones de barriles en reservas 1P, ¿no? A una, no sé, Eni, que tiene 15 campos y tiene 2.300 millones de barriles, ¿no? Ahí de reservas. ¿Dónde va a ser dónde la gente va a querer invertir más? Los grandes inversores y todo eso, pues en alguien que tenga más, ¿no? Además de otros aspectos que van a influir ahí, pero es eso, entre más reserva yo tengo, más cosas puedo estar desarrollando, más puedo explotar, más puedo producir. Entonces, más ganancia va a haber para quien se suba a este barco. Entonces, pues también ahí se puede medir el desempeño de la industria y la efectividad. Si nosotros, 2 compañías, yo tengo mi reserva de 10 millones, la otra compañía también tiene 10 millones, pues ¿quién logra explotar esos 10 millones o mejorarlos? Yo voy a decir como, pues esa compañía es mejor, ¿no? Tiene mejor efectividad, tiene mejor desempeño, tiene mejor todo. Es una forma de comparar entre compañías, y ya también lo que veíamos un poco en los países, también va a ser una forma de comparar países, de comparar zonas, toda esa parte. Hasta aquí, pues alguna duda, algún comentario, algo. Yo tengo Dígame. un comentario. Sí, también es para préstamos, se utiliza mucho para préstamos en el ámbito financiero, tanto para los países, tanto para las compañías en específico, como incluso como garante de deuda externa. También. Sí, es correcto, Ana. Muchas veces también los países, si quieren pedir un préstamo del Banco Internacional, pues evalúa el Banco Internacional, ¿no? Entonces, una de las cartas más fuertes que tienen es, ¿tienes reservas petroleras? Pues a ver, ¿no? Porque esas reservas se pueden traducir, como lo mencionábamos, en ganancias que van a poder estar pagando ese préstamo, ¿no? Entonces, esas reservas de un país, de una compañía y todo eso, es una carta trampa tal cual que puede estar ocupando para poder conseguir cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que esas reservas sean contabilizadas objetivamente y de la mejor manera posible. ¿Y ahí qué reservas presentan? En esa parte, o sea, hasta donde yo sé, se presentan tal cual las reservas 3P, pero sí tienen que estar delimitando 1P son tanto y 2P son tanto. Y ya, o sea, para que la suma de las 3P, al final del día, si tu suma de 3P es muy alta, pero tu margen que tienes en las reservas 1P es del 10% de todo eso, es muy engañoso, ¿no? Entonces, según yo, ahí sí tiene que delimitar. Y a corto plazo, pues lo más importante sería la parte de las reservas 1P. Sí, algo más por ahí.
¿no? Bueno. Entonces, pues hay un poco lo que mencionábamos, ¿no? ¿Qué tiene de importante cada uno de los tipos de reservas y la parte de los recursos, ¿no? Las probadas es la que nosotros decimos, estas son las que sí o sí tenemos, entonces son las que todos le tenemos que poner el ojo, ¿no? Realmente en estas nosotros tenemos que estar justificando así a detalle. Yo digo que tengo tanto de probadas por esto, esto, esto y esto y esto y esto. Entonces, en esa parte, pues es lo que más le conviene a todos conocer, ¿no? La de las probables, pues al final del día, esas de probables, como mencionábamos, hay un 50% de chance de poder recuperar esa parte. Entonces ahí nosotros tenemos que tomarlas en cuenta para el plan de desarrollo que nosotros estemos planteando para algún campo, ¿no? Para algún yacimiento, alguna zona, algún país en su plan de desarrollo. Entonces, poder decir como, pues mira, yo de probadas tengo tantas, pero de probables tanto, y si desarrollo mi plan de esta forma, puedo llegar a esas y pasarlas ya al lado de probadas, ¿no? Realmente, porque ya voy a tener como toda la infraestructura, voy a tener todas las condiciones para poder explotarlas. Y al final del día, en la parte de posibles, aunque las posibles tienen un margen de recuperación del 10%, pues quien quita, ¿no? Que una de esas desarrollamos también nuestro campo, también nuestro yacimiento, que al final del día vayamos a decir como, pues mira, logramos llegar hasta esa parte de las posibles, las logramos convertir en probadas. ¿Cómo la ves, no? Porque hicimos un gran desarrollo, tuvimos la tecnología, tuvimos todas las condiciones ideales para poder llegar ahí. Y la parte, pues, de recursos, tal vez en esa parte no lo podemos ver del lado comercial, por tener mucho recurso, o tener mucho volumen original, tal cual, pero al final del día es algo importante de consideración, porque son la base de proyectos a futuro, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, pues conocemos esta formación, ahorita no podemos explotarla porque no tenemos las condiciones, pero en algún punto yo sé que voy a tener el dinero, la tecnología y todo para que yo pueda explotar esa parte de recursos y empezar a hacer la maduración hasta hacerlo llegar al nivel de reservas. Entonces esto es a grandes rasgos, ¿no? Y ahora, aquí en México, pues, ¿qué pasa con las reservas, no? Es muy importante. Por ahí, ¿ustedes qué saben de la medición de reservas? ¿Qué han escuchado? ¿Se ha hecho todo el tiempo? ¿Desde cuándo se empezó a hacer? ¿Quién lo hace? Todo eso. Por ahí, vamos a ver. César Suárez. ¿Tú qué sabes de Sí, la medición de reservas en México? eso es lo que en los estudios y todo lo maneja la CNH, ¿no? La verdad no sé desde qué año, pero pues sí sé que esa es la comisión que regula todo eso. Es correcto. Muy bien, César. Por ahí alguien sabe si antes de la creación de CNH se hacía toda esta parte de las reservas y el cálculo y todo el proceso ahora que se hace para verificar las reservas. Por ahí, Selena, ¿tú qué sabes de esa parte? ¿Qué has escuchado? ¿Qué has leído? ¿Qué te han contado? Pues igual que el compañero, nada más sabía que lo hacía la CNH y que la hacen cada año, pero ya nada más eso. Ok, perfecto. Gracias, Selena. Por ahí alguien que quiera participar, que nos quiera contar la historia de ese lado. Bueno, yo hasta donde sé, sí se hacía ya desde hace antes, pero no bien, ¿no? No se seguía como tal un proceso de la PRMS y clasificaban casi todo reserva. Digo, el hecho ahí está Chicontepec, cómo lo inflaron, y ya cuando entraron el proceso, ¿no? De maduración bien, pues ahí se ve en las gráficas cómo se va desinflando las reservas. Es correcto, Fernando. Muchas gracias. En esa parte sí es algo muy, muy importante de mencionar. Antes de la creación de la CNH, hace 20 años, pongamos el ejemplo, hace 20 años, para empezar, la única empresa que se dedicaba a explotar los recursos petroleros de México, pues era Pemex, ¿no? La petrolera del Estado. Entonces, la petrolera del Estado, ellos hacían sus mediciones de reservas y era como, pues mira, decimos que tenemos tanto y se la paso a la CENER. Entonces, pues la CENER decía como, tú dices que tienes 50, pues yo te creo que tienes 50.
Entonces no había una regulación como existe actualmente con la CNH, que ahorita vamos a conocer un poco más del proceso que tiene la CNH, y por eso, como dice Fernando, ¿no? Nosotros teníamos niveles de reservas acá, grandísimos, y de repente empiezan a realmente hacer una legislación y le ponen la lupa a las reservas y pum, caen, ¿no? Drásticamente, y es como, ay, ¿qué pasó, no? ¿Qué está pasando? Seguramente ese impacto también va un poquito por ahí, ¿no? De cómo se manejaban las cifras antes a cómo se manejan en este momento. Y tal cual, CNH y las reservas, ¿no? El bello cuento de hadas. Pues, ¿qué hace la CNH en cuanto a las reservas? Para empezar, ellos aprueban a terceros independientes para la evaluación de las reservas. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos tienen que aprobar a empresas consultoras que se van a estar dedicando a verificar las reservas que reportan las compañías. Esto porque así lo requiere el proceso de la CNH. A su vez, o sea, yo CNH certifico que Juan tiene todas las capacidades, tiene toda la experiencia, tiene todo el conocimiento para poder estar verificando las reservas. Entonces, Juan ya puede trabajar con las empresas que trabajen aquí en México para medir sus reservas. Posterior a eso, pues ya que hagan la estimación de reservas, la CNH va a decir como, tú, mira, tu empresa Eni, tú me dijiste, yo tengo estas reservas en tu reporte, y Juan, que fue el que te acompañó en todo este proceso, me dice que tienes tantas, vamos a revisarlo, ¿no? Entonces tienen que revisar la CNH tal cual, a detalle, todos los estudios que hicieron, toda la justificación que tienen, para decir, ok, va, ¿no? Es esto. Entonces, al final del día, la CNH concentra toda esa información de reservas recibida por las diferentes empresas y dice, pues mira, yo estoy seguro, como CNH, de que los datos de reservas que te estoy poniendo ahorita son muy certeros, ¿no? Hay un rango de error, claramente, ahorita también vamos a tocar esa parte, pero al final del día la CNH sí puede decir como, esto es lo que hay, ¿no? O lo más cercano, casi 99.99% seguro de que son las reservas en tu país en este momento. Entonces, pues para hacer todo esto, se lleva a cabo un proceso muy sencillo, pero que al final del día, pues lleva mucho tiempo, ¿no? Esta parte de certificación de reservas se realiza entre los meses de julio a abril, si no mal recuerdo. Entonces prácticamente es casi un año, en la cual, pues tal cual, la cosa empieza así. Las empresas petroleras eligen a un tercero independiente. Ellos dicen, no, pues no he trabajado con esa empresa, ya trabajé con Juan, ahora quiero trabajar con Rodrigo. Rodrigo, tú nos vas a apoyar en esa parte. Aquí lo que están haciendo, la empresa con su equipo de la empresa va a hacer su estimación de reservas conforme los datos que tengan y todo eso. Pero a la par, el tercero independiente va a estar haciendo otra estimación de reservas. Ahí tal cual no es una misma estimación, porque al final del día van a tener que compararlos de que con los datos que tienen, con los estudios que tienen, llegan al mismo resultado, ¿no? Para que no vaya a ser de que, pues es que aquí le metí tantito más y es eso, ¿no? Entonces ahí van a tener que comparar. Entonces realizan tanto la empresa como el tercero independiente que está revisando el proceso y haciendo su estimación, a hacer todo el cálculo de las reservas que tienen. Entonces, ya tal cual empiezan el proceso anual. Al final del día, cuando ya tienen los cálculos, esta empresa y Rodrigo decimos, ya tienen sus cálculos, ya tienen sus cálculos, vamos a presentarlos. Entonces se le entrega a CNH el reporte. Entonces CNH dice, pues mira, Eni me está diciendo que tiene 50, y Rodrigo también me está diciendo que tiene 50, ¿no? Entonces, si hacen match, si realmente el proceso que está llevando cada uno es correcto, está técnicamente fundamentado y todo estuvo bien, tal cual la CNH dice, pues mira, está muy bien, vámonos, son 50, ¿no? Pero ese es el caso ideal. Generalmente, si no es que siempre, no pasa ese caso ideal, ¿no? Entonces, en ese momento lo que pasaría es como, pues mira, yo estoy observando que tú, Eni, dijiste que tienes 50, pero Rodrigo dijo que tienes 47. A ver, vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, en el análisis técnico que hacen del documento, pues les empiezan a preguntar, ¿no? Entonces, esa parte, toda esta parte de prevención. Entonces, si hay algunas observaciones, tal cual la empresa
y el tercero independiente van a tener que ir a platicar con la CNH, ¿no? Se hace como un careo, casi, para decir, a ver, ¿por qué me está diciendo esto, ¿no? Entonces ya ahí se empieza toda la discusión técnica entre compañía, tercero independiente y CNH, para poder decir como, ok, bueno, va, está bien eso. O la CNH decirle, no, es que no va por ahí, tú tienes que hacer y vámonos, corrígelo, ¿no? Y en esa corrección, sí pasa que existe una gran diferencia, ahorita vamos a ver las diferencias, la única manera de solucionarlo es que la CNH dice, pues ni Eni lo hizo bien, ni Rodrigo lo hizo bien, Eni tiene que contratar a otro tercero independiente para que ese tercero independiente haga el estimado de reservas y ese estimado de reservas va a ser el que va a prevalecer, ¿no? Entonces, pues ahí lo ideal es que desde el primer paso, pues la diferencia no sea muy grande. Realmente las diferencias permitidas para toda esa parte es del 10%, para las reservas 1P puede haber una variación de 10% entre la compañía y el tercero independiente, y para las reservas 2P y 3P puede haber hasta un 20%. Entonces, estos parámetros pueden parecer muy altos en cuanto a diferencia, pero pues hay que ver también que cuántos años se lleva de este proceso, ¿no? Entonces es algo nuevo para las compañías, es algo nuevo también para nosotros como país, es algo nuevo para el órgano, que también es un órgano muy joven. Entonces, pues ahí, seguramente en próximos años, pues habrá una reducción en ese margen de error. Y entonces, pues habrá que ver, para 1P va a ser un 5% de margen de error, y para las otras 2P y 3P va a ser como, es un 7% de error, ¿no? Conforme vaya avanzando, conforme vaya pasando el tiempo y los mexicanos se vayan haciendo expertos en toda esa parte, pues van a poder ir reduciendo el margen de error. Y al final del día también, lo ideal es hacerlo bien desde el inicio, porque como ustedes se imaginarán, los terceros independientes no son nada baratos. Entonces, tal cual, ahorita hay dos formas para que tenga CNH, como dos metodologías con las empresas para la parte de la certificación, y que puedan ellos decir, pues estas son mis reservas, ¿no? Al final del día son dos módulos. Uno de ellos es que en tu primer año de operación del plan de desarrollo digas, pues yo ya justifiqué más del 40% de las reservas que te estoy diciendo con mi plan de desarrollo, ¿no? Entonces, estos planes están evaluados a 3 años. El primer año, digo, en este módulo, ¿no? En el primer año, yo ya te demostré mi 40% de reservas, ok, vámonos. El segundo año, tú puedes decir, pues mira, yo ya demostré que tengo el 75%, ¿no? Pero al tercer año, sí o sí, tienes que haber certificado el 100% de las reservas de los campos que tú estás elaborando. Ese es un módulo, esa es una forma. Y la otra forma es que desde el primer año digas, pues yo ya estoy el 100% de mis reservas certificado. Yo ya te dije que son estas, ya te demostré que son estas. Entonces, en los próximos 2 años, pues ya no vas a tener que estar certificando las reservas que vas a estar trabajando de tus campos, pero a su vez no tendrías que tener modificaciones en el plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque si tú tienes modificaciones en el plan de desarrollo, ya vas a tener como una probabilidad más de sumar reservas a la 1P posiblemente, o bien vas a incrementar simplemente el volumen total de 3P. Entonces, esos cambios pues pueden afectarte y tendrías que empezar otra vez el proceso. Como decía ahí la compañera Selena, tal cual, esta parte es un ciclo que se está haciendo año con año, año con año, año con año. Entonces, tal cual nunca va a parar, todos los años es muchísima esa parte, mucho trabajo para todos los involucrados, y que al final del día, pues, ese trabajo se ve reflejado en los datos que vemos nosotros en las diferentes publicaciones, en las fichas técnicas de la CNH, donde decimos, hoy por hoy tenemos México tanto de reservas, y estas son las reservas 1P, que es lo que nos importa y es lo con lo que estamos trabajando, ¿no? Pero tenemos este potencial de reservas 3P, que qué potencial, ¿no? Sabemos que pues ahorita no estamos pasando por la mejor etapa de nuestra historia como país en cuanto a reservas, pero también eso se debe a una situación muy particular. Desde años pasados, en años pasados, mejor dicho,
se dejó de invertir en la parte de exploración. Entonces, ¿cómo voy a sumar yo reservas? ¿Cómo voy a sumar recursos y todo eso si yo no estoy explorando? Entonces, la única manera de aumentar tus reservas y todo eso es estar explorando, ¿no? Y ahí va un poco una pregunta de que algún comentario que siempre hemos escuchado todos de el petróleo se te va a acabar en 5 años. ¿Eso es cierto, Jaciel, en este momento? ¿O tú qué opinas de ese dicho? Sí, pues la verdad, yo creo que no, que todavía nos vamos a tener petróleo para muchos años más. Y en sí, bueno, yo creo que el problema ahí que muchos tienen miedo es por los de las energías renovables, que muchos dicen de que pues van a reemplazar los hidrocarburos y eso. Y yo creo que se va más por ese lado y no porque ya no tengamos petróleo en un futuro o algo así. Es correcto, Jaciel. Muchas gracias, muchas gracias. Es eso. Mucha gente que está fuera de la industria y que nada más lee cabezados de periódicos tal cual dice, es que dijeron que México ya nada más tiene 40 de reservas de petróleo. Las reservas aumentan en cuanto tu exploración aumente. Claramente la cosa se va a complicar más, ¿no? No es lo mismo que existía hace 1000 años, de que el petróleo, como decían, salía de la tierra, a tener que irlo a buscar, ¿no? Por ahí, Carmen, ¿qué nos contás, Carmen? Sí, precisamente existen muchos indicadores sobre las reservas, pues las reservas remanentes que tiene un país, y hay uno de ellos que es la la relación reserva-producción, que indica cuántos años te quedan de reserva si tú mantienes un ritmo actual de producción, pero es un indicador un poco engañoso, ya que, como lo comentaba hace rato, bueno, como lo comentaba usted hace rato, solamente nos dicen los años en que las reservas actuales nos van a durar y cuánto nos urge madurar los recursos, o sea, pero al final no nos dice o no nos indica si esos años de reserva, nos puede decir a lo mejor 7 años, pero sin ningún descubrimiento ni ninguna maduración de los recursos que conocemos actualmente. Es correcto. Muchísimas gracias, Carmen. Y ahí un poco sumando a lo que dice la compañera, por eso cuando hacen grandes descubrimientos de yacimientos, es tanta felicidad, ¿no? Y tanta noticia, ¿no? Se descubrió un campo de tal magnitud que no sé qué, que tiene un estimado de tanto, ¿no? Estimado que en ese momento se lo sacan así de casi de la manga, ¿no? Por los pocos estudios que tienen. Pero esa es la importancia de la exploración. ¿Cómo voy yo a sumar a mis reservas volumen si yo no estoy buscando de dónde sumar? Entonces, de unos años para acá, en México sí ha aumentado un poco más esa parte de la exploración, esa parte de los recursos que tiene todo eso, y también la apertura, al final del día hay que decirlo, la apertura a empresas extranjeras ha permitido que ellos pues también metan su cuchara ahí, que traigan su tecnología y que eso al final del día aporte al país, ¿no? El resultado, cuál sea el resultado, creo que no es ahorita, tal vez no es el momento de decir cómo van las cosas en cuanto a eso de la reforma y todo eso, pero como sea el resultado, pues las empresas extranjeras tienen una capacidad que han demostrado hasta cierto punto superior a lo que ya traía Pemex, porque pues sabemos que Pemex ha sentido el rigor en muchos sentidos, ¿no? Internamente, externamente ha sido una empresa muy castigada y pues nunca cae mal un poco de sangre nueva, ¿no? A toda esta parte. Entonces, pues como ahí les decía un poco al final también, los errores, ¿no? Nosotros tenemos para diferencias de 1P, ahorita con la legislación que tiene hoy por hoy la CNH, que pueden tener hasta un 10% de diferencia, ¿no? Y no puede ser mayor. Si es mayor, o sea, sí va a ser como, ¿por qué es tan grande tu diferencia? Entonces ahí pues va a ser peor para todas las compañías que quieran incluso engañarlo de alguna forma, porque pues estas cifras de reservas
te pueden ayudar, como lo mencionamos, para algún préstamo y todo eso, pero pues, no es el chiste, ¿no? Y también de ahí, pues la importancia de contar con este tipo de órganos, ¿no? Como la CNH. Los órganos independientes en el sector energético son muy criticados, han sido muy criticados aquí en México por diferentes cosas, ¿no? Por muchas cuestiones políticas en las que están lamentablemente involucrados, pero algo que a mí me gustaría sí destacar, que lo político no determine lo técnico. Entonces, si en algún momento ustedes llegan a estar en esa parte de los órganos reguladores, pues hacer el mejor trabajo técnicamente hablando y además de eso, pues fundamentar las cosas, ¿no? Como les mencioné en la clase pasada, pues también ahí habrá algunas cosas que ya no dependan de ustedes y para eso, pues habrá que llegar hasta los lugares altos donde realmente todo puede llegar a depender de ustedes, ¿no? Y yo sé que pues, lo lograrán ustedes. Su generación es una generación muy interesante que ahí va a ir desarrollando muchos temas, ¿no? En este futuro. Creo que les han tocado muchísimas cosas divertidas para mal, ¿no? En eventos mundiales y demás, pero pues ahí van. Ya están a escasas materias, 5 o 6 materias quizás ustedes deben sacar esta carrera y pues ya ahora sí a pensar en el futuro. Pero bueno, entonces esta es la parte más sencilla, digo, es como el resumen de todo el primer capítulo. Esa es la metodología que usamos en México y mundialmente el PSRM, ajá, es el como método de clasificación más aceptado. También el temario menciona el método de la SEC, que el SEC es más hacia Estados Unidos. Entonces, pues tal cual, ahora sí, como les mencionaba, para la próxima clase, nosotros vamos a tener, para poder cerrar este tema, un poco de las pláticas de eso, de los contratos a futuro, a nivel de aportación cultural, para que ustedes extiendan un poco de su ahí. Pero además de ello, en esta clase, pues alguien se va a poder llevar medio punto extra en el examen. Es más, vamos a subirlo a un punto, ¿no? Para que sea interesante. Un punto extra en el examen, quien se ofrezca a realizar una presentación de la metodología que usan Estados Unidos y los factores que toman en cuenta Estados Unidos, la parte del SEC, para poder hacer eso. Yo quiero ser voluntario. Muy bien, Fernando, pues ahí estamos. Bueno, muchachos, el día de hoy pues cerraríamos aquí, como lo prometido. Las clases pues tampoco nos queremos llevar las 4 horas de todo esto, nadie aguanta las 4 horas, pero creo que vamos a un buen ritmo. Al final del día, pues ya con la presentación de compañero Fernando la próxima clase y ahí si tenemos la plática con el que les comento de los contratos a futuro, vamos a terminar este tema, entonces pues ya empezaremos a hablar de la parte del examen. El día de hoy pues no se llevarían ninguna tarea, pues ya tienen 2 tareas para el día lunes. Lo que sí quería comentarles es ¿qué les está pareciendo que las tareas se les queden para el lunes? ¿Les parece bien? ¿Les parece poco tiempo? ¿Les parece mucho? ¿Creen que si las ponemos a entregar antes de la clase aportaría más? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que están bien porque, o sea, igual creo que nos surgen dudas y pues digamos que estas dudas las podemos resolver, por ejemplo, hoy y ya a lo mejor en el transcurso del día pues ya las resolvemos de la forma correcta y ya se entrega pues bien el lunes. Ok, muchísimas gracias, Hugo. ¿Alguien más por ahí que discrepe, no sé, o que apoye la opinión de Hugo?